Ok, nada más. Sí, alcanzan a leer. Ahora sí me van a leer ustedes a mí. ¿Camino qué? Con diseño. Camino con diseño. Sí. Camino con diseño. Hemos compartido y hemos estado hablando acerca, como ahorita, de que la gente, la humanidad, manifiesta en todos los órdenes de la vida un problema, que es no respetar el diseño y los planos de Dios. Esa ha sido y será la situación de toda la humanidad. Y a través de no entender ese diseño, pues se desata una ola de problemas en la vida del ser humano, y el mundo en el que vivimos manifiesta exactamente la falta de ese entender del diseño de Dios en la vida de nosotros. Ahora, Dios nos da vida, pero siempre nos va a dar vida con diseño. O sea, no nos avienta al mundo y ahí arréglatelas como puedas. No. Siempre Dios va a traer vida con un diseño y un propósito. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que se empieza a acumular en la vida de todas las personas, incluyéndonos a nosotros, es que se empiezan a crear problemas en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral. En la semana estaba platicando con una persona que me dijo que siempre tiene muchos problemas en su trabajo. Entonces le comenté, digo, bueno, ¿qué problema tienes? Y me comentó, es que llego en un trabajo y mi jefe o mi jefa me pone a hacer lo que tengo que hacer. Lo hago y aún así me reclama porque no estoy haciendo las cosas. Y bueno, me mencionó 4 trabajos, ¿sí?, distintos. ¿Y cuál es el problema de ahí? El problema es que precisamente cada uno de nosotros cree y piensa, hablando en lo laboral, porque a mí me pasó, que si tú trabajas en un lugar, la persona que te contrató va a, ¿cómo se dice?, a elevar ¿cómo se puede decir?, tu ego, en decir que eres un buen trabajador, y lo han hecho algunos, pero la mayoría no lo hace. Entonces, ¿qué crea en la persona? Insatisfacción de que no se valora su trabajo, o que no están viendo que trabaja bien. Son expectativas que se crea uno. Yo tengo una expectativa de ustedes, y cuando esas expectativas no se cumplen, como lo que acabamos de hablar al inicio, pues uno se siente mal, uno se entristece, uno se enoja, uno ¿cómo se dice?, se decepciona. Pero debemos nosotros entender que así se configura el mundo cuando no se entiende el diseño de parte de Dios en todos los órdenes de la vida. Porque se supone que si Dios te da un diseño, ese diseño es único, y el diseño que Dios nos da lo vamos a utilizar en todos los órdenes de nuestra vida. O sea, no es un diseño para estar aquí dentro de la iglesia o de la congregación o lugar de reunión, y en mi casa voy a aplicar otro diseño distinto, y en mi trabajo voy a aplicar otro diseño, y con mis vecinos o en el lugar donde yo vivo voy a aplicar otro diseño. No es así. Es un único diseño para toda la vida. Y para toda la vida incluye cuando eres hijo, cuando somos papás, cuando somos abuelos, cuando somos empleados, cuando somos vecinos, cuando somos ciudadanos. Entonces, el problema del hombre es que no entendemos que Dios da vida, pero nunca nos va a dar vida sin diseño alguno. Y esto es lo que nosotros necesitamos abordar
ahora, en este tiempo que Dios está hablando. ¿Ok? Ahora, dijimos también que a veces nuestras vidas que ya hemos vivido, cuando ya tenemos, vamos a suponer, hemos cumplido la mayoría de edad, no podemos negar que la vida a veces no ha sido justa o como hayamos querido nosotros. ¿Sí? Porque el miércoles dijimos que no podemos negar que otros vivieron una vida diferente a la que hemos vivido nosotros, comparados, si se pudiese comparar, algunos nacieron en un lugar o vivieron una vida más cómoda o menos difícil. ¿En qué sentido? Que algunos hijos no conocieron a los padres. Algunos fueron adoptados, algunos crecieron en un orfanato, algunos fueron golpeados, algunos fueron, bueno, sabemos de todo. Hagamos esa lista, ¿no? Fueron maltratados, abusados, o sea, no sabemos, pero sí creemos que nuestras vidas no han sido siempre las mejores. Entonces, de ahí partimos en que sí, la vida no es justa, ¿sí? Porque todos vivimos circunstancias que distintas, completamente distintas. Pero siempre debemos recordar que Dios reconcilió ya todo lo que nos pasó en Cristo, y esta es una verdad que tenemos que absorber en nuestra mente, en nuestro corazón, para que resolvamos situaciones que no hemos resolvido. Porque todo lo que nosotros vivimos en el pasado, y lo digo a título personal, muchas veces, aunque ya pasaron años, lo traemos a colación al presente. Siempre. Si de manera personal a veces lo hacemos, imagínense la gente, más aún. Pero si nosotros no entendemos eso, vamos a vivir como en pausas. ¿Sí? Si nosotros entendemos que Dios todo lo reconcilió en su Hijo, ¿sí? Todo lo reconcilió, lo redimió, y es una palabra clave que vamos a tratar de ver un poquito más profundo, porque la mayoría dentro de la congregación o de la iglesia cristiana sabemos lo que es salvación. Dios me salvó. Todos decimos, Dios ya me salvó. Dios te quiere salvar. Ya somos salvos. Sí, pero la salvación es el primer paso. La salvación es el primer paso, la primera puerta. Hay más. Y en la iglesia global cristiana tradicional, la mayoría se ha quedado ahí en la salvación. No hemos querido avanzar, o no se avanza más. Una de las cosas que hemos estado planteando es también conocer lo que significa, por ejemplo, redención. Puse las lonitas en los costados aquí y puse ahí una palabra que es gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué significa la gracia en Dios? ¿Qué es la justicia? Son palabras. ¿Qué es reino? ¿Qué es nuevo pacto? ¿Qué es redención? Dice la palabra que Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Cristo nos redimió de la maldición, porque dice que había una maldición. En Génesis, cuando el hombre peca, Dios le dijo, por cuanto hiciste esto, maldita será ¿qué? La tierra. O sea, una maldición. Comerás con el sudor de tu trabajo, espinas y cardos te dará la tierra. Y dice que Cristo nos redimió de la maldición. Que redimir es que volvió a ponernos en el lugar en el que estábamos. Todo lo absorbió en Cristo, el sacrificio y la obra de Cristo. Todo nuestro pasado y el pasado del tiempo fuera del diseño, Dios lo redimió, lo hizo, lo encapsuló. Y entonces Cristo vino y pagó, ¿sí? Pagó con su sangre el sacrificio por esa redención. Jesús dijo, yo soy el camino, y Cristo es todas las cosas.
Cristo es todas las cosas. Jesús dijo que era el pan, ¿no? Jesús dijo que era el camino. Jesús dijo que era la vida. Y así. Por eso Jesús es todas las cosas. El miércoles decíamos de la frase esta que se ha dicho en todo el... Bueno, quiero pensar que sí, porque el Imperio Romano, ¿quién no conoce la historia del Imperio Romano? ¿Quién no conoce que dentro del Imperio Romano lo que ellos captaron para conquistar al mundo fue a través de la religión, a través de las creencias, de las tradiciones? ¿Sí? El Imperio Romano estableció un imperio precisamente porque tenía poder económico y tenía poder militar. Y la frase de aquel tiempo era que todos los caminos llevan ¿a qué? A Roma. Dijimos que Jesús vino a decir: yo soy el camino. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todos los caminos que se habían hecho los había construido Roma. Entonces, con esa connotación de aquel tiempo, Jesús vino y les dijo: yo soy el camino. Entonces, cuando dice yo soy el camino, era llamar la atención. Era, espérense, hay un reino que no es el de Roma. Hay un imperio que no es el que están viendo ustedes. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. La frase esta de que todos los caminos llevan a Roma es porque Roma construía caminos. ¿Cómo se conectan las personas, los países ahora o las comunidades? Cuando hay una infraestructura de carreteras, se hacen cosas y se conquistan, ¿sí? Por eso en lugares, hablando un poquito de esto, de la historia, muchos dicen: es que en esa colonia no hay nada. Pero ¿qué pasa si alguien con dinero dice: yo voy a invertir, voy a abrir caminos? Porque primero dicen: voy a abrir camino, voy a llevar luz, voy a llevar agua. ¿Y qué construyen? Construyen lugares que, si en un momento dado el piso del terreno costaba $1, después cuestan $10. Entonces Jesús, con esa connotación, dicen: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y planteaba precisamente al pueblo de Israel que él era el camino, porque para los judíos el camino contemplaba el camino, fíjense bien, el camino contemplaba al templo. ¿Sí me doy a entender o estamos entendiendo? Cuando Jesús plantea esto a los judíos, estaba haciendo alusión al templo, porque no había judío que no conociera el templo. Es más, hasta la fecha. Y en aquel tiempo, cuando se construyó el templo de David, que lo construyó Salomón, ¿sí?, ellos fueron, de alguna manera, el pueblo de Israel fue aún más conocido por el templo. Y aún están de pie una barra ya. En el muro de los Lamentaciones existe todavía esa ruina de ese templo. Entonces Jesús plantea a Israel: yo soy el camino. Y entonces como que les llama la atención, porque para ellos camino contemplaba el templo. Para nosotros, los gentiles nacidos en otro tiempo, es el camino al Padre, ¿no? Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. ¿Ok? Entonces, estamos planteando que el Evangelio, o más bien planteamos que el Evangelio está desarrollado, diseñado desde Génesis 1 y Génesis 2 y más adelante. ¿Okay? Antes creíamos que el Evangelio tenía que ver únicamente con Jesús en el Nuevo Testamento, pero se supone que entendemos que Jesús es el creador de todas las cosas. Entonces no podemos decir que solamente tiene que ver con el Nuevo Testamento hace 2000 años. Es desde el principio. Entonces por eso estamos releyendo y retomando lo que en algún momento dado no alcanzamos a ver. ¿Sí?
¿Por qué me pongo los lentes? Porque no alcanzo a ver. Y nosotros tenemos que ponernos los lentes. ¿Sí? Los lentes del diseño de Dios. Los lentes del pacto que Dios hizo desde el antes de la fundación del mundo en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Tomar el Evangelio o creer en el Evangelio nos va a llevar o nos va a demandar tiempo. Y esto es lo que hablábamos hace rato. Tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. Todos, no digo que ustedes, todos no tenemos tiempo. Y es el principal elemento que nos va a tomar creer y caminar en el Evangelio. Tiempo. Eso. Así de sencillo, pero así de complicado. Tiempo. Porque no hay tiempo. O más bien, porque no nos damos el tiempo. Porque no sabemos agendar nuestra administración del tiempo. Por eso el tiempo nos consume. Por eso a veces no dormimos, por eso a veces nos levantamos tarde, por eso suceden muchas cosas, porque no hay tiempo para un hijo de Dios como nosotros que ha confesado a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. ¿Sí? Empieza con esto, este asunto tan importante del domingo. Y tenemos que darnos cuenta que si queremos seguir caminando en el Evangelio, todos sin excepción, aquí y en China y en donde quieran, vamos a tener que tomarnos un tiempo. Pero no porque uno dice, me voy a tomar un tiempo, no hago nada, no estoy hablando de eso. Es que me voy a tomar un tiempo, no voy a venir a la iglesia. Me recuerdo cuando estaba en otro lugar. Es que como nos vamos a casar y pues vamos a empezar a conocernos y queremos como 2 meses. Cuando tiene un hijo. O cuando se embarazan y dan algo. O sea, no hemos entendido de verdad, no se ha entendido. Y es lo primordial del tiempo. En el Evangelio es el tiempo. Hablábamos de una carrera. ¿Tu carrera cuántos años? 4 años. Una carrera profesional universitaria son entre 4 y 5 años, ¿no? Más o menos. Carrera universitaria. Una carrera como el Evangelio, ¿como cuánto nos va a tomar? Toda la vida. Toda la vida. ¿Sí? Y si no iniciamos hoy, yo no estoy diciendo como en algún momento dado a mí me importaron de que si no nos íbamos a ir al infierno, eso no lo puedo yo decir, pero lo que sí podemos decir es que nosotros no vamos a disfrutar, como lo dijo hace rato el hermano Antonio, no vamos a experimentar ni vivir lo que Dios preparó para nosotros. Nuestra vida va a ser una estadística más en el INEGI o no sé quién lleve la mortandad en México, que en este año murieron tantos. Ahí vamos a estar en la lista como una estadística el día que nos muramos, si no tomamos en cuenta esto. Yo no quiero ser eso, de verdad. Yo no quiero ser parte de una estadística de ese tipo. No lo quiero. Y le pido a Dios que me ayude a no ser esa estadística. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tomar? Tiempo. Va a demandar tiempo. Ser creyente va a demandar tiempo y ¿qué? Entendimiento. 2 cosas que se dicen fácil, tiempo y entendimiento, pero qué complicado es realmente expresar, manifestar esto que decimos. Tiempo. Entonces, retomando lo que hemos estado hablando de Génesis 1 y Génesis 2, no quiero que piensen que esto es una nueva doctrina, porque no es una nueva doctrina, porque esto que se habló, ahorita lo hablamos como Génesis 1 y Génesis 2,
el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pueden poner 2 de Timoteo 3:16. Y alguien que me lo lea fuerte, ahora sí voy a pedir que me lo lea. Yo la leo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es. Y más adelante dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la parte que faltó en esto. No tienes problema, yo no te la puse. No vayas a pensar que te la comiste tú, no, yo no te la puse. Pero si toda escritura es ¿qué? Inútil, Inspirada. es útil e inspirada no por hombre. Es útil, toda escritura es inspirada por Dios, porque la inspiración escrita de parte de Dios tiene un modelo y un diseño, una dirección, un destino y un propósito. Y por eso es importante conocerla. Los apóstoles basaban su enseñanza o el evangelio en la escritura. ¿Sí? En la escritura. Pablo le decía a Timoteo, lee las escrituras. Jesús también les decía a la gente y a sus apóstoles, les conviene leer las escrituras porque en ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí, Jesús decía. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace cuando no entiende uno las escrituras ni se lee? ¿Qué pasa en la vida de las personas? Vamos a ponerlo desde el punto de vista personal. Cuando no entendíamos las escrituras o la palabra escrita, no la entendíamos. ¿Qué era lo que sucedía en nuestro interior? ¿Qué es lo que pasaba? Que al no entenderla, muchas veces nosotros buscábamos la manera y la forma de compensar según estar bien con Dios. Porque creábamos expectativas. Como lo dije hace rato, se crean unas expectativas de que la gente cree o piensa de manera equivocada, aunque en parte es razonable, porque dice, bueno, si yo ya no me voy de parranda, vamos a ponerlo de manera muy natural y a bajarlo hasta nivel terrenal. Si yo ya no me voy de parranda, ya no tomo, ya me porto bien, ya no me peleo con nadie, no ando buscando problemas con nadie, o sea, estoy, entre comillas, bien. Eso es una expectativa de un criterio personal propio. Pero si nos basamos en lo que estamos hablando, si no hay un diseño y no hay un entendimiento del diseño de Dios en mi vida, aunque yo sea cristiano, creyente, evangélico, estoy tratando de compensar una cosa por la otra, y déjenme decirles que eso no funciona. Por eso hay tanta persona frustrada y por eso hay tanto cristiano vacunado contra el evangelio. Hay mucha gente que estuvo dentro de una iglesia o congregación cristiana y que después odió el evangelio, literal. Hay gente que dice, yo no quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque son esto. Eso es lo que yo he escuchado, no sé ustedes. Yo lo he escuchado. ¿Por qué? Precisamente porque no hay un entendimiento, y al no haber un entendimiento nos volvemos religiosos. No, es que vamos a hablar de la religión tradicional. No, es que hoy es viernes y hoy no debo de comer nada que no sea carne blanca, porque si como carne roja, entonces estoy pecando. Suena
como a burla, pero no es burla, la gente lo cree realmente, porque no han entendido. Decía lo vi en el Face apenas, ¿de qué te sirve que no comas carne cuando fue el miércoles, no? Y seas toda la semana, ¿no? Pero el miércoles no comes carne, pero todos los demás días eres de lo peor. ¿De qué te sirve o de qué no sirve? Es una falta de ¿qué? De entendimiento. Por eso debemos de poner los lentes. Por eso yo me los quito y me los pongo, me los quito y me los pongo. Para cambiar esos paradigmas de cómo leemos y cómo interpretamos la fe. Porque en este tiempo no solamente se trata de leer de manera literal, voy a leer la Biblia. No, hay que ver cómo interpretamos la fe cuando leemos la Escritura. Y les voy a poner ahorita el ejemplo que vimos el miércoles. Cuando Jesús, Génesis 1, 27, 2, 17. ¿Sí? A ver qué dice Génesis 2, 17. Leándelo, por favor. Aunque ya me lo sé, pero leándolo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis ciertamente morirás. Génesis habla, el Señor hablándole, ¿a quién estaba hablando? A Adán y a Eva, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que tú comas de él, ¿qué? Morirás. Ok, dice, bueno, eso se lo dijo a Adán y a Eva, ellos ya comieron. Pero, ¿creen que eso tenga relación con nuestras vidas actualmente? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas? ¿O cómo lo interpretamos ahora? Porque decir, bueno, es que eso ya pasó. Eso ya estaba ya el árbol de manzana, ¿no? Porque muchos le ponen una manzana. Llamémosle comida. Aunque la Biblia dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, importante esto que acabo de leerles es de cómo leemos y cómo interpretamos lo que leemos. Porque eso va a determinar la fe en nuestras vidas. Porque yo sé que hay gente que tiene fe, es más, tiene fe hasta en que pasaron el otro día cuando estaba una tormenta de viento. Yo recuerdo que esa creencia de que saca un machete y hace una cruz y entiérralo y ya no va a pasar nada, ¿no? Las creencias de antes. Ahora, en la actualidad podemos decir, ay, ¿cómo creían eso? Pues sí lo creían. Lo creían fielmente lo creían. Porque era lo que ellos habían recibido de otras personas. Ahora, ¿estaban equivocados? Según lo que leemos, estaban equivocados. Pero tenían fe en eso. Entonces, por eso lo que dice Génesis aquí es ahora cómo lo interpretamos. ¿Cómo leemos? ¿Cómo interpreto hoy lo que leo cuando dice que el hombre comió de la fruta prohibida? Dijimos que la comida es algo que está fuera de nosotros, que cuando la tomamos y la comemos la incorporamos ¿a qué? A nuestra vida. Así es como debemos de interpretar ahora esta palabra. Todo lo que no esté en Cristo, porque Cristo está en nuestras vidas, está en nosotros, en nuestro corazón, todo lo que ya sabemos. Si yo como, ojo, cuando no estoy hablando de algo natural, pero también se presta a que se entienda primero de lo natural. Aquí hay una manzana, yo la agarro, la tomo y me la como. La estoy incorporando a mi vida, ¿sí? En cuanto a alimentarme. Si yo oigo, ¿sí? Oigo palabra, filosofía de hombre, humana, filosofía X,
y me lo como, lo ingiero, estoy incorporando algo que no debo de incorporar, porque se supone que en Cristo ya estamos completos. No nos hace falta nada, solamente entendimiento. Entonces, incorporar algo que está fuera de tu vida y la mía, e incorporarlo y hacerlo parte de nuestras vidas, va a afectar tu vida y la mía. ¿Sí? Lo que Jesús estaba diciendo, o lo que el Señor estaba diciendo, dijo: no vas a incorporar a tu espiritualidad la capacidad de entender el bien y el mal. Porque no estamos creados para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Pareciera como una contradicción, pero no es una contradicción. Tú y yo no fuimos creados para saber lo que está bien y lo que está mal. Dios no nos creó para eso. No nos creó Dios para saber lo que está bien o está mal, o lo que es bueno y lo que es malo. Porque todo lo que sale del árbol del bien y del mal es igualmente malo, porque es el mismo árbol. Es el mismo árbol. ¿O no era el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es un árbol. Pero había un árbol que era el árbol de la vida. Y el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre no fue configurado. Vamos a hablar de configuración. No fue configurado para saber lo que era bien o lo que era mal. Se oye como pesado, como, a ver, ¿cómo está? Vamos a tratar de entenderlo. Nosotros fuimos diseñados para acumular, no fuimos diseñados para acumular información. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de alguna manera, es información. Es información. Y no fuimos creados para eso. Fuimos creados como una fuente de vida y poder. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cómo qué? Como una fuente de vida y de poder. Porque dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza Dios nos creó. Entonces, tú y yo, y todo hombre en esta tierra, si hemos creído, si hemos entendido para lo que fuimos creados, lo que tenemos que manifestar es vida, poder y autoridad. Jesús dijo: yo soy la vida. ¿Manifestó esa vida? Claro que sí. ¿Tenía poder? ¿Tenía autoridad? Ni se diga. Poder y autoridad que hasta la misma naturaleza le obedecían. La vida misma, cuando resucitó a muertos, también tenía ese dominio. ¿Vamos bien? Todo lo que es de Dios tiene que generar en nosotros ¿qué? Poder, autoridad y vida. Todo lo que Dios tiene y genera en nosotros tiene que dar como resultado esto. Pueden leer, puedes poner Juan 6, 63, creo. Sí. Léemelo un poco fuerte, por favor. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ya vamos configurando el entendimiento. Jesús dijo, ¿cómo empieza diciendo? El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Después dice, las palabras que yo os doy son ¿qué? Espíritu y vida. Después dice en otra parte que Él es el pan de vida, ¿sí? El alimento para nuestras vidas es Cristo mismo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ok. La palabra que yo les doy es
comida. Jesús es el pan. ¿Sí? El pan que da ¿qué? Vida. Entonces, de alguna manera, entender que la comida es ¿qué? Vida, ¿no? ¿Alguien se acuerda aquí lo que comió hace como un año? Pero de que sí te acuerdas que comiste. Si no te acuerdas, ni siquiera lo comiste hace 8 días. Porque la comida es vida. No andas diciendo que comiste, pero sabes que comiste. O sea, estás enterado que si estamos vivos es porque hemos sido alimentados con comida. La comida es vida. ¿Sí? La comida es vida. Jesús es el pan de vida. Dijo él, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Y eso es lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu y nuestras vidas. Eso es lo que tiene que alimentar. De eso tenemos que ser alimentados. Por eso hace rato dijimos, ¿sí?, que lo que nosotros, o lo que nuestros, Adán y Eva se alimentaron fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos no tenían que alimentarse de la ciencia del bien y del mal, porque ellos no fueron ni fuimos configurados para eso. Fuimos configurados para manifestar vida. Y para que yo pueda manifestar vida necesito comer del árbol de ¿quién? ¿Quién es Cristo? El árbol de vida es Cristo. ¿Sí? Por eso ellos no tenían que haber tocado ese árbol. No tenían que haber tocado ese árbol. Tenían que haber comido del árbol de la vida, que es Cristo mismo. La comida fue vida, y en el caso de Adán y Eva fue ¿qué? ¿Qué fue? Muerte. Por eso lo que tú y yo comemos, va a determinar qué vida vamos a tener o qué consecuencias de vida tendremos. ¿De qué nos alimentamos? Esa es la pregunta. Si yo me alimento del árbol de la vida, yo no voy a tener problema alguno. Por eso dijimos la interpretación de que no comerás, porque es lo que tú tomas fuera y te lo metes a tu cuerpo, a tu mente, a tu vida, a tu espíritu, a tu corazón. Eso es lo que va a emanar. Entonces el hombre comió y obtuvo ¿qué? Muerte. Y entonces ¿qué produjo? Muerte. ¿Sí? Ahora, el Evangelio no estaba basado ni está pensado en que fuese predicado por información. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no estaba pensado, basado a que se predicase por medio de la información. Aunque decimos que la información es buena, ¿no? Pero en el Evangelio, el Evangelio de Cristo tenía que darse por el Espíritu. Por eso Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y eran ¿qué? Vida. Y eran verdad. Entonces, Jesús, siguiendo este concepto y esta línea en la que estamos hablando, Jesús cuando vino dijo: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y vida en qué? Ya vamos configurando esta información para que nuestro espíritu vaya siendo alimentado. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sí. Completamente. Nosotros no debemos ser retenedores de información, sino de vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida.
Dijo, yo soy la vida. Coman y beban. Después en la última cena dijo eso también. ¿Sí? Coman y beban de mí, porque Él es la vida. Ahora, si dijimos que el Evangelio no fue diseñado para que se predicara por mera información, porque si cambiamos información por vida, esto se vuelve complicado, que fue lo que el hombre hizo. Cambió la vida por la información de la ciencia del bien y del mal. No era así, o no debió de ser así. No debió de ser así. Nosotros debemos ser retenedores de vida, no de información. ¿Saben qué es el chisme? ¿Qué es el chisme? No es una mentira, sino que es una comunicación que empieza a comunicarse por acá y para allá y para allá, sea verdad o sea mentira, pero comunican, muy comunicados. Es información inútil. Exactamente. Ese es el chisme. El chisme es información inútil, porque no crea nada bueno en tu vida ni en la vida. Y a la gente le encanta el chisme. Entonces, ¿de qué se alimentan? De información inútil. Información inútil. Información inútil. Chisme es toda clase de información, pero no da vida. Da problemas. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 1 y 2 estamos viendo cómo se debe de configurar esa vida y ese diseño en nosotros. Eso es lo que estamos tratando de ver y de entender. ¿Cómo se va a configurar ese diseño en nuestras vidas? Tenemos que volver a releer para entender diseño. Por eso decía hace ratito, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Incluso es una parte escritural que dice, ¿cómo lees tú? ¿Cómo lees tú? Hay gente que lee, que tiene una muy buena retención de información porque tiene una buena memoria. Ahora la pregunta es si entiende lo que lee. Porque cuando uno, me acuerdo que en la escuela te decía el maestro o la maestra, me acuerdo en la primaria, ten, apréndete esto y lo recitas. Yo les aseguro que me esforzaba por aprendérmelo, pero de que lo entendiera, nunca me tomé el tiempo de saber qué es lo que voy a recitar. Al menos yo. No me importaba entenderlo. Entonces, ahora, como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio, tenemos que releer nuevamente. Tenemos que releer para entender qué diseño. Entonces, Génesis 1 y 2, repito, es para que entendamos que si algo no funciona en nuestras vidas es porque no lo hemos entendido correctamente y no se puede improvisar en esto. O sea, no podemos inventar algo que no sea ir al plano, ir al diseño, ir al modelo. Eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer. ¿Sí? Si el asunto es espiritual y no hay entendimiento, como le sucedió a Adán, ¿cuál va a ser la consecuencia?
ver, piensen, está bien fácil. Si un asunto es espiritual y no hay entendimiento, porque lo que Adán no entendió fue lo que Dios le dijo, y a pesar de eso hizo lo que Adán quiso, ¿cuál fue la consecuencia? Muerte, caos, Complicaciones en la vida. una catástrofe, decía un profeta. Catástrofes en toda el orden de la vida humana. Una catástrofe. Porque no hubo entendimiento. No hubo entendimiento. Entonces, para aquellos que ya hemos caminado un poquito en el Evangelio, hemos visto de todo, algunos. Y también hemos visto lo que no funciona. Y lo que no funciona lo tenemos que exponer. O sea, yo tengo el deber y la obligación de exponer lo que no funcionó. ¿Para qué? Para que los jóvenes, y cuando digo jóvenes no estoy hablando de los que tienen 15 o 20 años, no estoy hablando de los jóvenes espirituales, no cometan el mismo error. En este caso estoy hablando de eso porque tiene un año un poquito más, es joven espiritualmente, pero no le exime de las consecuencias, sino aplica la palabra bajo el diseño. Y lo que quiero yo y lo que queremos muchos es evitar que las personas tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Hablo de los que ya tenemos más tiempo. Por eso es importante exponer lo que no nos funcionó, lo que entendimos mal, lo que no es diseño. Hay que exponerlo, hay que exhibir. Jesús exhibió al diablo, dice, y lo exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz, ¿no? En la cruz del Calvario. Y a veces duele reconocer cuando nos equivocamos. O alguien dice, bien contento, se equivocó, le fue súper mal y lo dice como si hubiera echado una gracia. Pues no, duele, equivocarse duele. ¿Sí? Estamos hablando en el aspecto espiritual del diseño, ¿okay? Pero debemos exhibirlo, y exhibirlo forma parte del arrepentimiento también, ¿sí? Y volver al plano. Ahora, volver al plano va a tomar cierto tiempo y va a haber cierta complejidad, ¿sí? Entonces, cuando hay un evento como el que sucedió en Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando no entendieron, ¿sí? Dios creó al hombre a su imagen y ¿qué? Génesis 1, y su semejanza. Eso dice la Escritura, ese es el diseño, ese es el plan, ese es el modelo a seguir. Pero Adán y Eva dijeron, nosotros vamos a seguir otro diseño, y sufrieron las consecuencias, el mundo sufrió las consecuencias, ¿sí? Entonces, Dios ha hablado, ¿sí? Dios ha hablado desde el principio. De tal manera que cuando creó al hombre, no es que Dios se haya equivocado. ¿Se equivocó Dios al crear al hombre? No. ¿Se equivocó quién? El hombre. Porque eso es lo que a veces dicen, si Dios sabía que iba a pecar, ¿para qué lo crea? Esa es una respuesta muy lógica humana, porque eso lo he escuchado. No, si Dios ya sabía, ¿para qué lo creó? No lo hubiera creado. ¿O para qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí si sabía que la iba a regar? Eso es lo que yo comentaba hace tiempo. Ahorita ya no, ya cambió mi entendimiento, gracias a Dios. Pero yo decía, pues si es Dios, ya sabía. O sea, si ya sabía, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué creó al hombre así? Y es una respuesta lógica, pero muy humana. Muy humana. ¿Sí? Pero no, Dios no improvisó tampoco. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó con un diseño.
Y ese diseño sigue vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, ya va a depender del hombre y de nosotros. Seguirlo o no seguirlo. Porque Dios lo hizo. Dios hizo este diseño para que nosotros pudiésemos vivir en él. Dios no improvisó. Dios, es más, después de que lo que Adán y Eva hicieron, Dios siguió con el mismo plan y con el mismo plano. ¿Cómo? Bueno, pues envió a Jesús en forma de ¿qué? De hombre. Sí. Digámoslo de alguna manera, lo sustituyó, aunque no es la palabra correcta. Pero cuando Dios creó al hombre y omitió vivir en ese plano y en ese diseño, Dios envió después ¿a quién? A su Hijo. Dios envió a su Hijo. Cuando nosotros no usamos el plano, ni el diseño, ¿cómo creen que Dios le llama, hablando bíblicamente, a no seguir el plano? Porque a veces decimos, mira, robó, mira, pegó, mira, se emborrachó, mira, acá. Decimos, pecador, ¿no? Cuando no seguimos el plano, Dios le llama pecado. ¿O no Adán y Eva pecaron? ¿Por qué pecaron? Porque no siguieron el plano. Entonces, no seguir el plano en nuestras vidas también es pecado. Así que dejemos de estar criticando a aquellos que según a nuestros ojos hacen algo que es pecado. Porque si tú y yo no seguimos el plano, también estás pecando. O también estamos pecando. O sea que el pecado es el no tener los planos. ¿Perdón? El pecado no es tener los planos. Pecado es no seguir los planos, es no seguir el diseño. Porque fue lo que Adán y Eva siguieron, su propio diseño, y no el diseño de Dios. Entonces, pecado no solamente es mentir, no solamente robé, pecado también es no seguir el plan ni el diseño de Dios. Eso también es pecado. Por eso, ver la vida de Cristo y en Él la perfección es donde encontraremos libertad. El tema de este año es camino de ¿qué? Perfección, destino de libertad. ¿Sí? Ese es el tema. Y eso es lo que tratamos de seguir, tratamos de entender y tratamos de enseñar. ¿Sí? Nosotros no somos un grupo de personas buscando la perfección entre nosotros, porque miren que simplemente a ojo de buen cubero todos la estamos regando, ¿no? Hasta en las cosas más pequeñas. Entonces, nosotros seguimos y queremos seguir la perfección de la gracia y la perfección de la justicia, como lo tenemos ahí en las lonas que están ahí. ¿Para llegar a qué? ¿Para qué necesito yo de alguna manera seguir esa gracia y esa justicia de Dios? ¿Para qué necesito? Para llegar a impactar. Pero primero tengo que ser impactado yo. Como decía hace rato Marta, ¿no? Lo comentó. Si entre nosotros vemos caras largas, ¿no? Caras indiferentes, quiere decir que no estamos impactando ni entre nosotros mismos con la palabra. ¿Cómo espero yo impactar a los que están enfrente de mí en la calle o en mi colonia, en mi trabajo? No se va a poder, porque tiene que empezar ¿con quién? Con uno mismo. O sea, si no empezamos con nosotros mismos, olvidémonos de hacer iglesia, la verdad. Sigámonos, decía el apóstol, sigámonos reuniendo, sigámonos perdiendo el tiempo, sigamos rentando este lugar, pero no esperemos que haya un impacto.
porque para que nosotros notemos, y esto es una tarea que nos va a llevar nosotros en este tiempo, ver o no ver, que es que este espacio se ocupe. Entonces estaremos diciendo, sí, ya estamos impactando. Yo sé que no vamos a impactar a todo el pueblo, pero se empieza por algo. Se empieza por algo. Se empieza por algo. Entonces, cuando veamos que este lugar se empieza a ocupar, entonces va a ser cierta medida con lo que hablamos, con lo que estamos hablando, bajo el diseño, no bajo otra filosofía humana motivacional y cosas que ya hemos visto en otros lugares donde se llenan los lugares. No quiere decir que está impactando, sí está impactando, pero no en la vida del espíritu, sino en la vida del alma y emocional. Y aquí no queremos eso. Yo no quiero eso, Dios no quiere eso, no quiere gente almática sirviéndole. ¿Por qué? Porque si le van a poner una cara fea al ratito ya se va. Si alguien no le saluda, ¿qué es lo que pasa? Es que no, porque no me saludaron. Dios no quiere eso en la vida de sus hijos. ¿Sí? Que seamos de impacto, que llevemos que tengamos una vida de calidad. ¿Sí sabemos qué es vida de calidad? ¿Sí se entiende por una vida de calidad? La vida de calidad no tiene que ver con una abundancia material, pero también lo puede implicar, porque no creo que alguien diga, ay, yo no quisiera vivir en un lugar muy cómodo, no quisiera ahorita que hace calor, yo no quisiera tener aire acondicionado, ¿para qué ponen aire? Yo quiero sufrir y que se me escurra. Pues claro que no, ¿verdad? Claro que nos gustaría estar en un lugar donde está fresco, el jardín, palmeras, todo lo que humanamente hablando te va a satisfacer para que te sientas bien. Esas añadiduras pueden venir, porque tampoco estamos diciendo que eso es malo. Sería malo que basáramos eso para creer que estamos bajo el diseño, porque hubo un tiempo que entendimos mal, y vuelvo a lo mismo de hace rato, exponer lo que no es, lo que no debía de ser o lo que no funcionó, y lo hicimos. Eso es importante. Cuando empezábamos nosotros a escuchar este evangelio del reino, alguien por ahí se le ocurrió me tengo que vestir como un embajador del reino, no puedo andar con garras, no puedo andar con chanclas. Bueno, ¿cómo? Ese hijo del reino, ¿dónde está? Y se malentendió. ¿Y qué empezó? Hay que tener cuadro del reino, porque si no, ¿qué va a decir la gente? Eso yo lo viví cuando empezamos a creer esto. En el círculo donde nos movíamos, eso pensaban. Y no te digo si viene alguien de otro estado, otro país, y te dice, no, somos hijos del reino. Entonces, había un predicador que impecable. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero creer que tu apariencia, porque traes un buen traje y de marca, o traes unos buenos zapatos, un buen cinturón, un buen reloj, te haga que eso pienses que eres un hijo del reino, eso dista mucho de lo que estamos viendo. Pero estamos exhibiendo lo que en un tiempo no entendimos y entendimos mal, porque había que tener casa de reino, vestirnos con ropa de reino, o sea, hablando de marcas, todo de reino, todo de reino, porque eso lo entendimos completamente equivocado. Digo, el diseño, Jesucristo, y no vivió así. Creímos que era eso, pero es una falta de entendimiento. O sea, de esto nos fuimos al extremo, por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento. Información ahí estaba, pero el problema es el entendimiento. Ok, ¿vamos bien? Entonces debemos decirle, Señor, necesitamos ver tu diseño en Cristo.
ver el diseño en Cristo. Ahora quiero hablar, para definir un poquito, al menos los que estemos aquí, algo muy importante que Dios en la semana impactó mi corazón de manera tremenda, de verdad. Tenía expectativas, y estas son mías, no estoy culpando a nadie, son expectativas que yo me creé en esto que les voy a decir. Estaba yo preparando, leyendo, oyendo y revisando esto, y tocaban el punto acerca del remanente. No sé si sepan o hayan escuchado la palabra remanente. De hecho, en la cultura cristiana se dice, es que somos el remanente de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por remanente? ¿Qué significa remanente? ¿Qué significa remanente? ¿Qué entendemos por remanente? Les voy a avanzar un poquito para no perder mucho tiempo en esto. Remanente lo busqué incluso de manera muy natural. Remanente es un grupo de personas que permanecen leales a Dios a pesar de las dificultades. Cuando llueve y pasa el río o la barranca, como quieran llamar, quedan charquitos, pocitas, ese es el remanente. Lo que queda, exactamente, lo que queda, ese es el remanente, lo que queda. Y después de una tormenta. Sí, lo que queda, lo que queda de todo, queda poquito, ese es el remanente. Pero en el aspecto de iglesia, remanente es un grupo de personas que permanecen ¿qué? Leales a Dios, a pesar de las dificultades. En pocas palabras, un creyente remanente es alguien que no le sale casi nada bien, pero sabe que por dentro hay un depósito de Dios que dice, no me voy a ir de esta tierra hasta cumplir la razón de mi existencia. Y esto, créanme que causó en mi corazón un gran impacto. Me conmovió emocionalmente hablando, porque me identifiqué, de verdad me identifiqué, porque sí, no podemos dejar que la vida es difícil y es complicada en todos los aspectos, no nada más ser un pastor o ser un maestro de la iglesia o un apóstol. En todas las áreas de nuestras vidas, muchas veces la vida se complica. Pero yo lo voy a decir exclusivamente en el aspecto espiritual. Remanente es un creyente, es alguien que no le salen bien las cosas, pero que sabe que dentro de uno hay un depósito de Dios que no se va a ir ni se va a consumir hasta que se manifieste la razón por la cual vive. Y yo me identifiqué con esto, de verdad. Yo dije, yo soy un remanente. Yo soy un remanente. Por convicción, no por emoción, por convicción. Casi no me salen las cosas y sigo. Estoy hablando de las cosas espirituales. Uno plantea, uno planea, uno construye, tiene expectativas y a veces no se dan, y lo hablamos al inicio, pero a pesar de ello permanezco.
tiene que dar testimonio de esto de manera muy personal. Yo no sé si ustedes sean remanente o no, porque eso lo tiene que revelar Dios en tu vida. Únicamente Dios. No te voy a decir yo a ti si eres o no eres. A mí el Espíritu de Dios me dio testimonio de que soy remanente. Y conmovió mi espíritu de verdad, y mi alma también, y mis emociones y todo lo que ustedes pueden imaginar. De verdad, muy profundamente. Porque me identifiqué perfectamente con esto. Remanente. Ahora, la tarea de todos nosotros es saber si eres creyente nominal o eres creyente remanente. Esa es la tarea que ustedes se van a tener que dar o tienen que saber. ¿Qué es un creyente nominal? Soy creyente, soy cristiano. Lo que la mayoría de la gente dice, ¿no? Sí, soy creyente. Ese es un creyente nominal, solo por nombre. Soy cristiano, soy católico, soy protestante, soy bautista, soy pentecostal, lo que ese es un creyente nominal. Solamente por nombre, por eso es el creyente nominal. Ahora, lo que estoy diciendo es, tú eres creyente, eres un creyente, un hijo cristiano nominal. Porque dice, es que hoy me levanté de buenas y por eso vine. Es que hoy es domingo y pues para que no me estén criticando o diciéndome que porque no voy a estar. Pero igual y para la otra semana no voy. Ese es un creyente nominal. Según lo que estamos tratando de entender. Es aquel que si dice voy, si voy bien, si no voy, también. Porque un creyente remanente sabe que porta una medida de Cristo. Un creyente remanente sabe que Dios depositó algo en su espíritu, que es de Dios, y que no va a morir y no va a partir de este mundo sin que eso se haya cumplido en esta tierra. Yo a eso aprendo. Y como dice la misma palabra, y prosigo a la carrera, al supremo llamado de mi llamamiento en Cristo, en esta tierra. Pregúntate o pregúntale a Dios, ¿soy un creyente nominal que va a la iglesia, que está ahí porque está su familia, o porque realmente hay una convicción de esa salvación, porque hay una luz que en su espíritu fue depositada? ¿Soy un remanente o soy producto de la casualidad en medio de la reunión o de una reunión? Soy un remanente en mi casa, porque esto no tiene que ver únicamente aquí, tiene que ser en casa. O sea, todo esto del remanente es en casa, es con la familia, es en mi colonia, ¿sí? El testimonio del Espíritu tiene que hablar a nuestro espíritu que eres un creyente remanente, no solamente nominal, porque dijimos que Cristo es 24/7, no solamente el domingo de 10:30 a 12 o 1, ni el miércoles ni el martes. Es allá afuera, en mi trabajo, en mi casa, en mi colonia, donde yo me muevo. Si es así, entonces eres un creyente remanente. Y esto no hay necesidad de ser un teólogo para decir, ¿cómo le voy a hacer para saber? No necesitas ser un teólogo para saber si eres un creyente remanente o nominal. Es por testimonio del Espíritu. Y ustedes ahorita me imagino que ya saben eso. Me imagino yo. Espero que sí sea. Y eso es algo que el Espíritu les va a dar a cada uno de nosotros. Yo les digo, tuve esa experiencia
en la semana. Y quiero ser. Ahora, si no tienes esa convicción de ser remanente, puedes decirle a Dios, yo quiero ser un creyente remanente, que tú hayas depositado en mi vida y que no me muera, que no parta de esta tierra hasta que eso se cumpla. Eso, creo yo que a Dios, o más bien Dios, te lo va a conceder, como lo ha concedido a tantos hombres de los cuales leímos, porque muchos de ellos no les salieron las cosas. Hebreos 11, ahí está, claro, Hebreos 11, ahí está un David, ahí está un Abraham, un Moisés, un Josué, un Caleb, todos están ahí. Ahora, no sé si han leído que muchas veces en la palabra escrita Dios despertaba un remanente dentro de todo el pueblo de la nación de Israel. Es más, cuando eran llamados cautivos, cuando habla mucho de Babilonia, ¿no? Fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron tantos años, pero Dios tuvo un remanente, un pequeño grupo de personas que no se desviaron, que no se inclinaron, que no adoraron, que no comieron incluso lo que comían en aquel tiempo las otras culturas, que no se contaminaron. Así lo dice literalmente. Era un remanente. Y Dios, en todas las generaciones que nos han antecedido, ha guardado un remanente. Dijo, bien, lo que quieras. Y en este tiempo Dios tiene un remanente que ha quedado, una medida de Cristo para las naciones en esta tierra. Y podemos poner un pequeño ejemplo ya para ir terminando al menos esta parte. Dios, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Dios llamó a Abraham. ¿Qué conocemos de Abraham? Que es hijo de Marta y Toño. ¿Cómo se le llamó a Abraham? Según el padre de la fe. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. ¿Perdón? Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero déjenme decirles que Dios no llama a nadie si Dios no tiene el plano a quien va a llamar. Si no lo tiene en el plan y en el plano a quien va a llamar. Que Dios habló el ejemplo es Abraham, ¿sí? Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, porque te voy a llevar a un lugar, a una tierra que tú no conoces. Pero Dios no solamente le llamó porque dijo, me cae bien, ¿no? Me cae bien. No es como nosotros, pues. Cuando llamó a Noé, la palabra literal, si lo leen, dice que no era perfecto en sus generaciones. Y esta palabra es importante. Noé fue perfecto en su generación. Por eso digo, y estamos tratando de escudriñar esta parte. Dios no llama a nadie si Él no lo tiene contemplado en el plano y en el diseño, el cual Él va a desarrollar a través de la historia en la tierra. Y Abraham no fue una casualidad. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, el que sacrificó a su hijo. Y conocemos, sí, eso es verdad y está bien. Pero lo que a veces no hemos leído es que Abraham también aparecía en la genealogía.
en la cual Dios había formado. Abraham fue el tercer hijo de Noé, uno de los terceros hijos de Noé. De Noé. Viene de la descendencia, de la línea. ¿Se acuerdan ese día que hicimos con la ayuda de la información que nos dieron de cómo se formaban los nombres, que Dios dio nombres a personas porque cada nombre contenía una sustancia, ¿sí? y se tenía que desarrollar en un tiempo y en una época en la tierra según su nombre? Pues Abraham también tiene una genealogía detrás de él. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué no se menciona a Abel? Se menciona a Set o a Caín como la línea genealógica. Mencionan a Set y de ahí empiezan los nombres hasta formar lo que, ¿se acuerdan? El cuadro que vimos de los nombres. Bueno, es muy importante saber y conocer nuestra raíz genealógica. Y esto también vino a colación porque cuando yo estaba estudiando te dije, entonces, ¿cómo está el asunto? Porque yo en algún momento dado decía, bueno, Dios me salvó, a mí me salvó. Y otros dicen, yo soy, de mi familia, yo soy el único que ha sido salvado por Dios. Que he sabido esto, que no, que mi familia nadie, que yo soy el único. Como diciendo, solamente en mí está la vida, ¿no? Aunque literalmente sí lo es, pero no quiere decir que tú seas único, porque eres especial, ¿no? Sino porque hay detrás de ti. Y esto, por favor, póngale mucha atención y espero conectar con lo que quiero terminar. La genealogía de la cual se viene y se va dando a través de la historia hasta llegar a Jesús. ¿Qué es eso? La genealogía, el gen, la genética, la sangre. Nosotros, a través de la genealogía, ¿se dice bien, ¿verdad? Genealogía. Genealogía. Corrijo, porque luego se me traba la traba, dice por ahí. Dice la palabra que nosotros fuimos salvos por la sangre de Cristo. Quiero que conectemos esto, es muy importante entenderlo. Primero el ejemplo natural. Recordé que mi papá me había dicho, porque dije, bueno, y de la familia, de mi familia, estaba familia sanguínea, ¿quién creyó antes que yo? O antes que nosotros, como familia Rojas. Y el Señor me llevó a recordar que mi papá me platicó hace muchos años que de su familia, su abuela, o sea, mi bisabuela fue la que creyó en Dios. Y dije, así como que a mí me causó mucha emoción saber que hay una línea genealógica, ¿sí?, detrás de mí, o al menos lo digo de manera personal, pero así de cada uno de nosotros, así como Abraham. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Porque Abraham tenía una línea, era descendiente de personas que estaban en el plano y en el diseño de Dios. Por eso dijimos hace rato que Dios nunca hace nada si no hay un plano o un diseño. Adán falló. ¿Cómo vino Jesús? Como hombre. Falló el hombre, pero después vino Jesús como hombre también. O sea, no hay improvisación, todo está sumamente planeado, porque es un diseño, es un plan. ¿Ok? Entonces,
igual que Abraham, fue descendiente de Set, uno de los 3 hijos de Noé, y Abraham lo sabía. Abraham sabía eso. Ahora, aquí nos vamos a meter un poquito en la historia, pero no voy a hablar ahorita de esa historia, pero les voy a decir qué es lo que tienen que leer para que nos empapemos de esta historia, que es importante conocerla. Entonces, a veces, como decía, creemos que somos los primeros con los que Dios empezó, y a veces hasta como que nos causa un poquito de orgullo religioso de decir, pues Dios me salvó, ¿no? A veces pareciera eso, pero no es así. Ahora, podemos leer Romanos 8:30, por favor. Ya nada más falta unos minutos y ya termino. Léemelo fuerte, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí entendemos lo que leemos? Otra vez despacio y fuerte, muy fuerte. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Ahí. Y a los que predestinó, ojo, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, y a estos justificó. Hasta ahí también. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Atención. Tú y yo somos llamados a la salvación, porque si tú y yo no fuésemos llamados, a Dios le hace falta algo. ¿Qué dice ahí? A los que predestinó, también llamó. Entonces, sí, a ver, capten por favor. Señor, danos entendimiento. A los que predestinó, ¿a quiénes predestinó? Estaban en el diseño. ¿Tú estabas o estás? Entonces, Dios nos predestinó y nos llamó, porque si tú y yo no fuésemos predestinados y llamados, a Dios le hubiese hecho falta a quien predestinar. ¿A quién predestinó? A nosotros. Y esto nos debe de alegrar. Esto nos debe de alegrar, porque entonces Dios de alguna manera está diciendo que Él nos llamó, Él nos justificó, pero sobre todo venimos de la línea genealógica. Tenemos sangre, descendencia, pues. Descendemos. ¿De qué descendemos? ¿Del mono? No. Descendemos de personas que fueron llamadas por Dios. O sea, eso tiene que traer a nuestras vidas mayor certeza. Mayor certeza. Porque aquí está hablando, ¿de quién está hablando? Está hablando de nosotros. Está hablando de ti. Y a los que predestinó, a estos, ¿cuáles estos? Toño, Rosa, Avi, Marta, Toño, Socorro, Joana, yo y todos los demás. A estos también llamó. ¿A quién llamó? Y nuevamente ponle tu nombre. Y a los que llamó, a estos también, ¿a estos qué? Ponle tu nombre. Justificó. Y a los que justificó, ponle tu nombre también, ¿qué? Glorificó. ¿Estamos entendiendo? Porque como que veo que se me quedaron por ahí en el camino. Como sorpresa, pero no es. O sea, dicen, eso ya lo sé. Sí, pero es más que, ya lo sé. Es más que, sí, ya lo sé. No sé cómo explicarlo, pero yo cuando empecé a saber esto, de quién creyó primero, en mi línea sanguínea terrenal, dije, wow, entonces, o sea, sí somos, pues.
No te quepa la duda, no dudes jamás que Dios te llamó. Jamás lo dudes, aunque te digan, pero tú hiciste, pero tú... No, por favor, no le deis lugar. Pablo decía, no deis lugar al diablo. Y eso es darle lugar al diablo. Que las tinieblas cubran tu vida. No des lugar al diablo. Digan lo que digan de ti. Digan lo que digan de ti. Te señalen hasta con los 5 dedos, no solamente con uno. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, nuestros amigos, no le demos lugar al diablo. Yo quiero certificarte a viva voz de parte de Dios que eres, que sí eres, que sí somos. Que sí somos, sí somos. Y espero que te alegres, aunque en lo más profundo de tu corazón hay escondido, te alegres un poquito. ¿No hay remanente en este lugar? Hay remanente. Los que quedamos. Miren, somos millones en esta tierra. Millones. Pero quien está sentado aquí eres tú y soy yo, oyendo esto. Que es de vida o muerte. Es de vida o muerte, de verdad. Más allá de lo que puedas tener humanamente hablando, tu posición, tu carrera, esto es más importante. Es más importante, de verdad. Porque esto va a trascender por los siglos de los siglos. Después de que tú y yo nos moramos, esto va a ser trascendente. Lo que tú estudies, lo que tú tengas, lo que tú rejuntes o juntes aquí en esta tierra se va a quedar. Y yo no estoy diciendo que no hagas, yo no estoy diciendo que no hagas una carrera, no estoy diciendo que no hagas algo material o algo natural, no estoy diciendo eso, pero que no le demos mayor prioridad a eso que a esto. De verdad. Y eso es lo que a veces a mí me causa un poco. A mí. Estoy diciendo que a mí. Y oro a Dios para que Dios abra el entendimiento. Que cada vez que va a haber reunión el sábado, ya estemos así como. Yo sé que, mira, algún día alguien te invitó y te dio una fecha de un evento. Y tú lo anotaste y dijiste, que no se me vaya a olvidar. Y se pasaron días y después, ya menos se acerca el día. Ya va a ser la fiesta, ¿no? Ya va a ser esto, aquello. ¿Y qué haces? Vas y te compras una muda de ropa, unos zapatos, te pintas el pelo, te haces esto, aquello, porque estás emocionada o emocionado porque se acerca la fecha en la cual tú vas a estar contenta o contento. Porque va a haber una reunión, porque vas a ver a no sé quién, o vas a participar. Ilusionados. Ilusión, que así sea la venida a las reuniones. ¿Sí? Que ahí ya el lunes, ay, pero el martes viene la cápsula, ya, ojalá y a Adriana no se le olvide, que el miércoles está pendiente, el sábado, el domingo, o sea, así me gustaría, yo sé que a Dios más todavía. No porque nos necesite en ese sentido, sino porque nosotros somos los necesitados de entender. Este es el diseño. Antes de nacer es lo que tenemos que manifestar por el entendimiento, ver su diseño. Cuando algo se desordena, y esto sucede muy seguido, cuando algo se desordena, como creyentes, lo que hacemos es orar, ¿verdad? ¿Está bien? Leer la Biblia, pasar más tiempo en oración, algunos ayunan, algunos van a consejería con alguien,
Todo eso está bien, yo no digo que está mal, todo eso está bien, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer ahora es detectar y ver en dónde se violentó el diseño. Porque algunos dicen, no, es que es herencia generacional, la maldición de tu abuelita y de tu bisabuelo, eso creíamos antes. Y no es así. Es detectar dónde se violentó el diseño, o sea, dónde se dejó de seguir el diseño de Dios. Yo personalmente dije, mi abuela, bisabuela, ella fue la última, hasta donde yo sé, la que estaba creyendo y leyendo o siguiendo el diseño. Después se perdió y aparecemos después nosotros. Entonces, eso es importante entender, es saberlo, es importante en dónde se violentó para volver a qué, a caminar bajo ese diseño. Entonces, si de mi bisabuela hasta donde yo aparezco pasó esto, es por ese motivo, porque se dejó de seguir viviendo el diseño de Dios. Ahora, tú estás caminando bajo este diseño, queremos caminar bajo ese diseño, procuremos que nuestros hijos estén enterados, que no dejemos de insistir en hablarles del diseño, de la palabra, de la salvación, obviamente orando por ellos, pidiéndole a Dios por ellos, hablándoles, predicándoles la palabra también. Pero es importante retomar el diseño y el modelo de Dios. Si queremos generar un nivel de poder y autoridad, ¿quién quiere tener o generar más poder y autoridad? Nadie, nada más yo. Si queremos generar un mayor nivel de poder y autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Seguir con el diseño. A ver, cuando los apóstoles en el libro de Hechos 2 y en adelante salían a las calles, había personas que los tocaban y esas personas ¿qué? Sanaban. Pedro resucitó también. Aún por sus ropas, la gente era curada y sanada. Pregunto, ¿por qué? Porque eran personas que generaban poder, vida y autoridad. La pregunta es ¿por qué ellos sí y nosotros no? Si es el mismo Dios. Religiosamente van a decir, es que necesitaba la gente de aquel tiempo que se viera eso. Entonces ahora no. Ahora no se necesita que la gente vea personas sanadas que se levanten de su dolencia. Es lo mismo. La diferencia no es la gente de aquella época, la diferencia es la gente que vivimos nosotros el Evangelio, porque ellos caminaban bajo el diseño, por eso emanaban autoridad, emanaban poder, y emanaban ¿qué? ¿Qué más? Vida. O sea, ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros. Ellos lo entendieron, a nosotros nos cuesta trabajo creerlo y entenderlo. Jesús les dijo a los 12, vayan, prediquen el Evangelio y si hay alguien enfermo, pongan sus manos para que sanen. ¿Qué hicieron los discípulos? Iban, predicaban, regresaron, Señor, hasta los demonios se sujetan. ¿Ellos qué hicieron? Obedecieron. Ellos obedecieron. ¿Sí? Ellos obedecieron. Ellos obedecieron. Creyeron. Decimos nosotros aquí, vamos y compartamos. Pregunta.
Cada quien responda. Cuando hemos tratado de hacer algo así, ¿a cuánto les compartes? Dices, no, yo le compartí a 20. Compártele a 20 más. Que no va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente en ese sentido. ¿Qué hicieron los apóstoles? Llegó Pablo a Ocotepec y vieron que había una procesión y que estaba la banda de viento y que llevaban flores y todo. ¿Qué hizo Pablo? Esperó. Hey, hermanos, veo que ustedes... Y empezó a compartirles. ¿Le dio miedo que lo fueran a apedrear? ¿Les dio miedo que lo sacaran de ahí, hasta que lo azotaran? No. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Pero nosotros no hacemos eso. Esa es la diferencia. Y no digo esto para que te digas, ay, pues sí, soy bien malo. No estoy diciendo esto para que te desanimes. Estoy diciéndote y estoy diciéndome esto a mí mismo para cobrar ánimo y fuerzas para hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando tú le compartas a alguien? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan, no, gracias. Una frase que siempre usamos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios tenemos que confesarlo y tenemos que ver. ¿Cómo? Haciéndolo. No se va a hacer estando tú en tu cama o viendo la televisión o estando en el teléfono todo el día. No vas a ver la gloria de Dios ahí. ¿Por qué ellos sí? Porque ellos salían a la calle. Porque a ellos no les importaba de qué extracción religiosa, familias fueran. Ellos decían, el Señor esto, vino así, al que crucificaron ustedes y vuestros padres, a ese Dios lo hizo Señor y Maestro de vida. ¿Qué era lo peor que pudiera pasar? Que los apedrearan, que los echaran a la cárcel, como los apedrearon a Esteban, a Pedro los metieron a la cárcel. ¿Pero qué salieron? No, vámonos de aquí, ya ni hay que salir, no, al contrario, salieron contentos. Lean el libro de los Hechos. Salieron contentos porque habían padecido por el Señor. O sea, hasta pareciera que estaban provocando que les pasara algo por causa del Evangelio. Y aquí nosotros al revés, estamos pensando que no nos vaya a pasar algo, que no nos vayan a decir algo. Entonces lo que hacemos es bajo perfil. No es así, no debería de ser. Dios no nos revelará nada que Él no haya puesto en su diseño. Ahora, terminamos ya. La pregunta del $1.000.000, porque el euro vale más que el dólar. La pregunta del millón de un creyente. ¿Qué se dice esto? ¿Por qué no logro, hasta lo escribí, bien tal cual, ¿por qué no logro encontrar el propósito de Dios en mi vida? Es la pregunta que todo mundo creyente se hace. ¿Por qué no logro encontrar el propósito de Dios en mi vida? La respuesta está en la misma pregunta. ¿Ya la encontraron? Ahí va de nuevo. Se pregunta el creyente actual, ¿por qué no logro encontrar el propósito de Dios en mi vida? Ahí va otra vez. ¿Por qué no logro encontrar el propósito de Dios en mi vida?
Estás. Porque el propósito de Dios no está en tu vida, está en el propósito ni el diseño de Él. Y todo el mundo anda buscando eso. Y jamás lo vamos a encontrar si no es, porque no es tu propósito. O sea, Dios no te salvó para que te vaya bien y me vaya bien a mí. O sea, Dios no nos salvó para que nuestras vidas sean vidas de 10. O sea, para que sea de color de rosa. No nos salvó para eso. Dios nos salvó para que su propósito se cumpla en esta tierra y nosotros conozcamos su propósito y podamos darlo a conocer. Ese es el propósito. No es mi propósito, es su propósito. Por eso la pregunta, aquí dice en mi vida, no es en mí, es en su. O sea, quitemos lo de mí. Cuando los niños son pequeños, ¿qué es lo que siempre hacen? Mío, ¿no? Pues en nosotros ya no es para que nosotros estemos hablando así. Mi iglesia, mi familia, no, ya no, es su propósito. Y hasta dicen mi pastor. Todo mí, no, ya es su, no es mí. Para que pueda tener sentido nuestras vidas necesitamos dejar de pensar en mí. O sea, en cada uno de nosotros. En el yo, pues. Que ya no sea yo, que sea Él. ¿No decía Pablo? Ya no quiero ser yo, o ya no soy yo, sino es que Cristo en. Pero vean la diferencia de mí, ¿en dónde va? Va al final, no va antes. Y aquí siempre es al revés. Primero yo, después yo y al último yo. Y aquí Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vean la diferencia del orden de palabras. Porque lo que dice Dios es que es su propósito, no es nuestro propósito. Y tenemos que aprender a leer los planos, Vamos a ver la próxima clase cómo un hombre como el apóstol Pablo, cómo salvas, cómo conviertes, valga la expresión literal, a alguien como al apóstol Pablo. ¿Cómo hacer para que un hombre como Saulo de Tarso se convierta? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Estaba bien. Fariseo, buen estatus, económicamente bien. Es más, tenía mucho poder. Funcionario, era embajador, religioso obviamente, buena posición, no estaba enfermo. ¿Cómo le haces para que alguien como él se convierta? Una pregunta. La única manera, la única forma en la que él pudo haberse convertido, lo narra el libro de los Hechos. Lean. Pero él era cumplidor, responsable de lo que él creía. Lo que hacía era por ignorancia. Entonces cuando conoció, pero ¿cómo le hace uno? ¿Cómo le podría yo hacer en este siglo XXI para que alguien como él, de sabio, humanamente hablando, de buena memoria, tener buenos estudios, maestro de maestros, sería ahorita un doctor, ¿no? Doctor de la ley o de las palabras de la escritura. ¿Quién le vas a enseñar? Ahí está, en el libro de los Hechos. Pero yo dije, ¿cómo le hacemos si siempre andamos buscando al que está más desprotegido para decirle, ay, mira, es que Dios te quiere ayudar? Entonces, la mentalidad que tenemos que cambiar. ¿Sí? La mentalidad que tenemos que cambiar.
la forma de ver a las personas también, porque eso ha afectado que el Evangelio crezca. ¿Por qué? Porque ya, Joana, no, está joven, está soltera, está estudiando, ¿qué va a querer de Dios? Ella quiere vivir su vida. ¿Y qué nos decían? Tan jóvenes. No, y además, ¿qué le voy a enseñar si yo no soy un... Entonces, Cambiemos de Dios. cambiemos la manera de pensar, la manera de ver y la manera de ser. Que sea bajo el Espíritu de Dios. Porque hoy en día el Espíritu de Dios sigue atrayendo personas de todo extracto social, de todo tipo de formas de vida al reino. Pero ¿saben qué? Dios necesita, y sí nos necesita, que comuniquemos. Entonces, si somos remanente, esos espacios tienen que estar ocupados para decir si estamos creciendo hasta el número, si estamos impactando. Entonces esa es la tarea, ¿sí? Esa es la tarea por delante. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias